Buenas tardes a todos y a todas. En el trabajo de la cooperativa del Álamo es un sencillo trabajo formalizado de la actividad que algunos denominan cartoneo, y que a partir de la sanción en la Ciudad de Buenos Aires de la Ley 992, que incorporó a los recuperadores urbanos al servicio de higiene pública de la ciudad, se comenzó a transitar un largo proceso para tratar de que esas personas que trabajaban antes de que nosotros existiéramos en la recolección de materiales reciclables pudieran realizar esa tarea ajustado a los tiempos que vivimos y no con esos carros repletos donde se te va la salud y cuando tenés 40 años parece que tuvieras 80. Este proceso empezó en el barrio de Villa Pueyrredón y se fue extendiendo a otros barrios, después de un proceso de organización de los recuperadores de la ciudad, muy de la mano del apoyo de el hoy Papa Francisco, que la verdad fue un sostén en un tiempo que era todo muy complicado, sobre todo en la relación con el gobierno de la ciudad. Logramos que esta actividad se formalizara y hoy 7.500 trabajadores conformen el sistema mixto de gestión de residuos reciclables, la fracción seca de los residuos domiciliarios, estén gestionados por 12 cooperativas, cada una tiene una zona y un contrato con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me interesó cuando tocó a este espacio, eh, porque me parece que estamos transitando un momento, los invito a los católicos y a los que no son, como el caso de quien habla, a leer la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, la presentó en estos últimos días, eh, porque bueno, justamente ante una sociedad mundial tan agrietada, a veces las formas solidarias pueden esconder un camino que nos lleva directo a la trampa que nos tiene tendida el enemigo. Y las cooperativas en América Latina vienen siendo desde hace unos cuantos años la punta de lanza para lograr la flexibilización laboral de manera romántica y disfrazada de que todos ganamos igual y somos lo mismo. Discusión que tuve muchas veces con Mario antes de que ocupara el lugar que ocupó en el INAE. Siempre compartí en un tiempo un espacio político con él, un tiempo corto, y le decía que una de mis grandes preocupaciones cuando me tocó con la construcción del Álamo y del proceso de reciclaje en la ciudad era justamente el temor de que disfrazados de buenas personas termináramos allanándole el camino a la precarización laboral. Un tema hoy muy instalado y donde la pandemia puede ser la última gota que termine de generar las condiciones para aceptar trabajo a cambio de nada. Para evitar eso, los que desde hace muchos años estamos trabajando en el tema vinculado a los residuos y las personas que viven de ellos, eh, creo que ya no hay duda de la necesidad que tenemos de generar un cambio de paradigma, no solo en la producción, sino en el consumo, y qué hacemos después de que consumimos con eso que algunos llaman basura, y que claramente no lo es porque genera eh, una importante riqueza, que bueno, que hoy los cartoneros de la ciudad y del país organizados están tratando de disputar para que eso genere trabajo digno, entendiendo el trabajo digno como aquel que permite la supervivencia en condiciones dignas, ¿no? Trabajo digno no es trabajar porque para eso no necesitan de la militancia social y política, porque si hay un sector que trabaja y mucho, son los hombres y mujeres que se dedican al cartoneo.
sino bueno, a generar otras condiciones de vida. Y me acuerdo siempre que cuando nos preguntaban allá por el 2002 qué pretendíamos, yo le decía siempre a los cartoneros y cartoneras que se empezaron a agrupar, que miraran a los compañeros que recogían la basura para la empresa tercerizada, y que les preguntaban cuánto ganaban, qué derechos tenían, y yo les decía, ese es nuestro piso, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de tener exactamente los mismos derechos, y las mismas obligaciones que tienen los compañeros que trabajan hoy en el sistema formal de residuos. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2007, la ciudad de Buenos Aires invertía 1 peso por cada 1.000 pesos que invertía en el servicio tercerizado de residuos. Hoy esa ecuación es 100.000. Es decir, que hemos logrado, ¿sí?, con mucho esfuerzo, no solo del Álamo, por supuesto, lograr que esa ecuación cambie favorablemente para el sector, lo que significa que un cartonero formalizado, un recuperador urbano, una recuperadora de la ciudad, eh, tenga un ingreso que siempre esté por arriba de la canasta básica total que marca el INDEC. Estamos hablando de que nadie que trabaja de lunes a viernes y cumple una jornada en cualquiera de las 3 fases que tiene la tarea, recolección, transporte y tratamiento de esos residuos, gane menos que eso. Eso tiene premisas, algunas condiciones económicas, sociales, un trabajo de capacitación. Por ejemplo, los cartoneros del Álamo no usan carros ya, usan unos triciclos que diseñó un diseñador industrial, que se acercó con esta propuesta para evitar la utilización del cuerpo como una herramienta más para la ganadería. Y fuimos aprendiendo mucho del trabajo que hacen las empresas de recolección. Nosotros decíamos, la única diferencia que hay entre una cooperativa social y una empresa del grupo Pescarmona o del grupo Rollo es que ellos empezaron a operar con un Estado que les proporcionó todo desde el primer día. Les compraron los camiones en el primer contrato, les entregaron las bases operativas, les entregaron los uniformes y los grupos pusieron su firma y su apellido. Como nosotros no tenemos apellido famoso, entonces, bueno, tuvimos que utilizar otras herramientas para lograr torcer el brazo del Estado, pero el trabajo y la organización del trabajo no dista mucho de la organización que tiene una ruta de un camión de cualquiera de las empresas tercerizadas, las mismas condiciones de trabajo hoy con medidas precautorias frente al COVID, con horarios de trabajo. Acá se hace tarea de recolección de residuos reciclables en edificios, comercios, de lunes a sábado, con algunas medidas de protección desde que apareció la pandemia. Cada trabajador tiene una zona, ese material es trasladado hasta el punto verde más cercano, que funcionan en una plaza, atendido por personal del gobierno de la ciudad y de la cooperativa. Por allí pasa un camión que traslada ese material hasta una planta de tratamiento, donde ese material se clasifica y luego se vende el material a la industria recicladora. La mayoría de los trabajadores tienen un subsidio por parte del gobierno de la ciudad. El mantenimiento de los centros verdes está a cargo del gobierno y los camiones están entregados en comodato también por parte del gobierno de la ciudad a través de un convenio que se firmó allá por enero del 2013. Bueno, tal vez sea necesario decir que cada vez más urge que el reciclaje sea tomado seriamente. Eh, Después les puedo explicar mejor por qué. Sí, yo creo que
es mucho lo que se ha avanzado. Recuerdo yo que un candidato a intendente, que después terminó siéndolo, y después terminó también siendo presidente de la Nación, llegó a decir, muy suelto de cuerpo, que los cartoneros eran ladrones que robaban la basura de la misma manera que lo hacía un delincuente que robaba un pasacassette de un auto. Yo eso lo escuché y tengo que decirlo, fue Mauricio Macri, y no podía creer que ese señor que denostaba, denigraba de tal manera a un trabajo tan valorable para nuestra sociedad como es el reciclado, se refiriera de una manera tan despectiva para con ustedes, los trabajadores del recuperado, que después eh, además procesan esos residuos y terminan haciendo, bueno, con el plástico lo hacen pellet, separan el cartón del vidrio de la lata, bueno, una maravilla en una sociedad que cada día genera más y más residuos y que debemos cuestionar, ¿no es cierto? No solamente lo que hacemos, sino, es decir, cómo consumimos, como decía usted. En ese proceso tuvo una activa participación, un amigo, seguramente usted lo conocerá, Eduardo Valdés, junto a Sandra Carlino, que estaban en la legislatura en ese momento, y hasta donde yo sé, trabajó mucho por la ley que finalmente terminó promulgándose. Pero bueno, se ha recorrido un largo camino hasta llegar a este momento y continúe en qué situación estamos hoy, cuántos recicladores hay en Capital y si sabe de Gran Buenos Aires y cuántas toneladas se procesan. Adelante, Alicia. La ciudad de Buenos Aires tiene 12 cooperativas que nuclean 800 trabajadores, ¿Cuántos? No se escucha. 7.800, 7.800. subsidiados por el gobierno de la ciudad. Qué interesante tu recuerdo de la frase de Mauricio, porque bueno, justamente fue en su gestión donde logramos esto, lo cual quiere decir que cuando se organiza y cuando las cosas se hacen bien, no importa quién esté, ¿sí? Se puede sacar eh, triunfos, se pueden obtener triunfos importantes, ¿no? Siempre me acuerdo no solo de esa frase, tuvo unas cuantas frases peyorativas hacia el sector. El problema es que, bueno, era un sector que se inició peleando y sabe que, bueno, que si uno se baja de ese camino, rápidamente retrocede. ¿Cuántos son hoy en la ciudad? Y es difícil de decirlo, porque obviamente con un 50% de pobres calculados ya, te puedes imaginar que la calle está llena de nuevos pobres que buscan en los residuos eh, un último elemento para sobrevivir. Agravado esto porque recién tuvimos hace una semana el protocolo nacional para la tarea, firmado por el ministro de Ambiente, el ministro de Salud y Ciencia y Tecnología. La ciudad se negaba a habilitar la tarea hasta tanto ese protocolo no existiera, y el protocolo lo tenemos hace una semana, así que la industria está desesperada porque no tiene materias primas, porque prácticamente la recolección formal de residuos se vio interrumpida, no solo en la ciudad, sino en casi todo el país. Recién estaba hablando con algunos funcionarios de Mendoza y la misma situación está ocurriendo en todo el país, y que hay una demanda de mercadería, de materiales muy importante, con lo cual también, bueno, mucho de lo mucho que se había logrado ahora se va a pelear de nuevo porque la cantidad de gente que hay trabajando es... eh, le escribíamos a Francisco diciéndoles cómo aquella noche que salió a recorrer la ciudad desesperado porque él decía que le parecía que ya eran muchos, le decíamos, aunque no lo puedas creer, son muchos de nuevo los que están en la calle, ¿no? Una situación muy grave. Pero bueno, con confianza en que podremos remontar esta situación
y obviamente siempre trabajando fuertemente con la comunidad, pero tiene que entender. Y lo último que tengo para decir es que generalmente cuando se habla de reciclado y sobre todo cuando hablan del tema funcionarios políticos que no conocen, cargan en las espaldas de la comunidad eh, el problema para que el reciclaje se extienda. Y la verdad que no es así. Cuando la comunidad sabe que los eslabones indispensables para que funcione un sistema están, cuando conoce, la respuesta es altamente positiva. Nosotros recuperamos 400 toneladas mes en el marco de la capacidad operativa que tenemos. Si tuviéramos una mayor capacidad, recuperaríamos más. Nunca le decimos a un vecino que se pare si no tenemos garantía de que vamos a poder colectar ese material, transportarlo y llevarlo a una planta para que finalmente termine en la industria. Creo que el problema a esta altura es exclusivamente político, que haya ley de envase, responsabilidad extendida del productor, para que sobre todo las grandes multinacionales aporten a la gestión de residuos como sí lo hacen en otros lugares del mundo, y para que efectivamente tengamos un plan que sea un plan, ¿no? No un parche, porque ya esta sociedad no da más de parches.